Hola a todos y bienvenidos al análisis y resumen sobre nuevos vídeos relacionados con FNAF. El contenido que veremos son creaciones recientes de Jake Ryan en su nuevo episodio de Fredbear's Family Diner, Magic, en el remake de una de las cintas que ha hecho previamente, y Valox en su nueva cinta relacionada con FNAF Movie. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de comenzar con el nuevo episodio de Jake Ryan, haremos un breve resumen de absolutamente todo lo que hemos visto hasta ahora, para tener un contexto más claro antes de analizar el nuevo episodio. El 14 de noviembre de 1983 marca el cumpleaños de Evan Afton, quien opta por refugiarse en la sala de Parts and Service para evitar, no solo a los animatrónicos que le inspiran temor, sino también aparentemente a los invitados que lo someten a burlas. Henry logra persuadirlo para que participe en la celebración de su cumpleaños, aunque aún mantiene una distancia significativa de los demás invitados. En cambio, decide pasar tiempo con Henry mientras lo asiste en la preparación de Fredbear para el espectáculo. William Afton se presencia en la festividad de su hijo cuando Henry intenta enseñarle a Evan los detalles de Fredbear, algo que prácticamente lo estaba obligando a hacer, y la llegada de William logra evitar una catástrofe. William obsequia a Evan un regalo, mencionando que se trata de una reliquia que le entregaron cuando era niño, terminando el capítulo justo cuando comienza el episodio que analizaremos. Now I've been saving this for you for a long time now. Wait. You know why I can't, but we can't give life to it yet. Sure thing, old friend. Will you be back in time for There's been some developments. You know why? Of course, my boy. I always come back. You come back. I always come back. Es relevante mencionar que los episodios se presentan de manera no lineal en términos cronológicos, y lo que estamos observando aparenta ser el escenario que se vislumbró en el episodio 2, cuando Fredbear, controlado por el alma del pequeño Evan, logra salir del escenario. Confundido y desorientado acerca de su situación actual, Evan escucha un susurro. La voz en cuestión pertenece a alguien anónimo en ese momento, pero paradójicamente, está al tanto del nombre del niño y de su conexión con el robot. Esto suscita una sólida sospecha de que esta entidad podría ser la misma que lo dejó en esa situación inicial, es decir, Charlotte Emily, quien en la narrativa de Five Nights at Freddy's es conocida por insertar las almas de los niños en los animatrónicos. La narrativa prosigue con Evan siguiendo la misteriosa voz, y la perspectiva distorsionada muestra al niño en lugar del robot. A través de los recuerdos de Evan, se percibe que liberar el obstáculo en su camino parece ser una tarea sencilla. No obstante, lamentablemente se encuentra ahora en el cuerpo de un robot, lo que implica que sus movimientos difieren a los de su antiguo cuerpo humano, debido a que la ejecución física de los movimientos se ve restringida por comandos programados y actuadores mecánicos, en contraposición a los mecanismos humanos. Esto explica también por qué camina de manera extraña, ya que todavía no se acostumbra a su nuevo cuerpo. Esto estresa a Evan y decide recurrir a la violencia. La enigmática voz le encomienda a Evan que la ubique, lo que lo lleva a dirigirse hacia la zona de juegos arcade, despertando así en él una sensación de nostalgia y regocijo. El ambiente está adornado por el cumpleaños de Evan y cuenta con la presencia de arcades clásicos, además de la variedad de productos ofrecidos por el restaurante. Evan se siente genuinamente a gusto en este entorno, hasta que, de manera inesperada, dirige su mirada hacia el techo, reflejando así la melancólica realidad que está experimentando en este momento, aunque parece que aún no lo comprende completamente. Jeremy, la persona a cargo de los controles de los robots, se percata de la presencia de Fredbear y contacta a sus superiores para informarles la situación. En ese momento, mantiene una conversación con William Afton, quien piensa que Jeremy está drogado, dado que tal evento le resulta inconcebible. En lugar de mostrar preocupación por el evidente angustiado Jeremy, William le pregunta si ha hallado el regalo que le dio a Evan, subrayando su importancia. Jeremy responde que no sabe dónde se encuentra, sugiriendo la posibilidad de que también se haya levantado y alejado. Mientras Evan se aproxima a la ubicación señalada por la voz de Jeremy, su hermano Michael se mueve sigilosamente por el entorno, sorprendiéndolo eventualmente. La mención de Jeremy acerca de la posibilidad de que el regalo haya cobrado vida y se ha alejado suscita la sospecha de que podría tratarse de un peluche, juguete o incluso una marioneta con extremidades móviles.
En el episodio previo, discutimos sobre el extraño regalo que William le entregó a Evan, donde pudimos observar cómo una mano de marioneta emergía de la caja. Esta observación nos lleva a especular que, en este universo, William obsequió a su hijo una marioneta, la cual podría constituir la mencionada reliquia. Es importante destacar que esta suposición aún no ha sido confirmada en su totalidad, aunque resulta intrigante considerar la posibilidad de que la marioneta haya sido poseída por la hija de Henry, quien ha sido asesinada, recordando que no ha transcurrido mucho tiempo desde su fallecimiento, según lo presenciado en el episodio donde observamos a Henry en estado de aflicción. Estas teorías representan las premisas actuales, y es posible que en próximos episodios logremos arrojar luz sobre estos puntos. La siguiente cinta es obra de Magic, en la que se nos presenta un guardia nocturno realizando una inspección del entorno, tal y como lo sugiere su nombre. Opta por llevar a cabo una breve revisión de los animatrónicos en el escenario, y todo parece encontrarse en orden hasta que se percata de que Chica cambió de posición para mirarlo fijamente. Sin embargo, descarta la posibilidad de que esto represente algún riesgo. Al verificar el emplazamiento de Foxy, se percata de su ausencia en su sitio designado, constatando luego su presencia en el pasillo, lo que desencadena una peligrosa persecución hacia el guardia. Afortunadamente, logra llegar incólume a su oficina, aunque rápidamente se ve rodeado por los demás animatrónicos. En su pesquisa, el hombre encuentra una grabación del guardia anterior, quien menciona algo inquietante. I don't know what's wrong with them. It's almost as if they're acting like they're alive. Si tan solo hubiese escuchado antes este mensaje, no habría salido de su oficina. Al percatarse de que el camino parece estar despejado, decide aventurarse hacia el exterior, pero en su intento se ve frustrado por la presencia de Bonnie, quien lo obliga a retornar a la oficina. Finalmente, logra evadir la amenaza tomando el otro camino hacia la salida, pero lo intercepta Freddy, quien le solicita ayuda para liberar su alma y la de los demás, dejándolo escapar cuando el guardia menciona que hará lo posible para ayudar. Esta cinta es el remake de una versión previa, formando parte de una narrativa más extensa que hemos visto en este canal, donde después, el guardia convencerá a William Afton para que acuda solo al restaurante a investigar un asunto específico, lo que representa el momento propicio para la venganza de los niños en los animatrónicos. Si no has visto su historia, lo dejaré al final del vídeo y en la descripción. La última cinta, obra de Valox, nos presenta a alguien que intenta establecer contacto con las almas de los niños atrapados en los robots. La descripción, redactada por Henry Emily el 5 de julio de 1985, revela que William está siendo acusado del asesinato de los niños desaparecidos. Sin embargo, según Henry, no ve plausible que sea él el culpable, dado que sabe lo que es perder a un hijo y no tendría sentido arrebatar al de los demás. Aspira a limpiar su nombre, lo que refleja un pensamiento inocente. Henry menciona un encuentro con el alma de una persona llamada Cassidy, quien mostró agresividad rápidamente. Aunque Henry tiene la intención de ayudar, no encuentra cooperación. Actualmente, se recupera en el hospital con una costilla y una pierna fracturadas. Cuando se restablezca, tiene la firme intención de descubrir qué sucedió esa noche. Estos escritos son posteriores a la conclusión de la grabación, lo que nos llevará a descubrir cómo Henry sufrió tales lesiones. Observaremos a Henry adentrarse en la pizzería favorita de los niños, inicialmente intentando establecer contacto con alguien en el escenario. Don't mean to bother you. I just need some help. Hello? Henry percibe una voz que proviene de un punto distante del escenario. Posteriormente, se encuentra con el animatrónico Golden Freddy, quien yace en un rincón. Henry logra entablar una conversación con el espíritu que habita en su interior. Could you please tell me your name? Cassidy. En esta escena, no ocurre nada perturbador ni fuera de lo común, ya que simplemente se trata de un cuestionario.
En resumen, Cassidy solo recuerda haber sido asesinada y que podía percibir solo oscuridad antes y después de su muerte, revelando así que no fue la única víctima. En un punto, Cassidy se siente molesta por la cantidad de preguntas que recibe. Es entonces cuando Henry revela que posee imágenes de las cámaras que mostraron a los niños antes del evento. We have footage on my cameras of a yellow bunny luring you all to the back room where you were murdered in cold blood, and we already have a suspect behind bars, but I'm not buying it. So I'm gonna ask you one more fucking time. Who was your killer? Because I need to know right now. Whoa! Calm down, calm down. Jesus Christ, get me out of here! La grabación culmina en este punto y se descubre que Henry sufrió lesiones debido a que una máquina arcade cayó sobre él, como consecuencia del disturbio provocado por Golden Freddy. En este universo, Henry cree que William es inocente y busca demostrarlo a través de su investigación paranormal. Sin embargo, se llevará una desagradable sorpresa al descubrir que William no solo acabó con los niños desaparecidos, sino también con su amada hija Charlotte Emily. La forma en que se entere de esto posiblemente la veremos en un futuro episodio. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.